Éxodo, el tabernáculo. Capítulo 26, versículo 1. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Lo harás con querubines de obra primorosa. Versículo 2. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. Versículo 3. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Versículo 4. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. Versículo 5. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Versículo 6. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Versículo 7. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. Versículo 8. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la altura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Versículo 9. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Versículo 10. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde en la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Versículo 11. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Versículo 12. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra colgará a espaldas del tabernáculo. Versículo 13. Y un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgadas sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro, para cubrirlo. Versículo 14. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Versículo 15. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. Versículo 16. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. Versículo 17. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Versículo 18. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía al sur. Versículo 19. Y harás 40 bastas de plata debajo de las 20 tablas, 2 bastas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Versículo 20. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas. Versículo 21.
y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Versículo 22. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente harás 6 tablas. Versículo 23. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores. Versículo 24. Las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras 2. Serán para las 2 esquinas. Versículo 25. De suerte que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Versículo 26. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo. Versículo 27. Y 5 barras para las tablas de oro del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Versículo 28. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. Versículo 29. Y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras también. Cubrirás de oro las barras. Versículo 30. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Versículo 31. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Versículo 32. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Versículo 33. Y pondrás el velo debajo de los corchetes de madera, allí del velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Versículo 34. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Versículo 35. Y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Versículo 36. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Versículo 37. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Amén.